Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes. Hoy viernes ya, fin de semana, 29 de octubre del año 2021. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad de permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares en este viernes, ya el último viernes de este mes de octubre. De verdad, muchísimas gracias por darle clic al amplio mundo de las redes sociales y por darle clic a este espacio donde siempre nos da muchísimo gusto platicar con ustedes, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, hay un tema muy importante que sale a la luz pública y que usted lo debe de conocer, y lo debe de conocer muy bien, o al menos lo ha escuchado, porque impacta en nuestros bolsillos, nuestra economía. Tiene que ver con las tarifas eléctricas. Usted está enterado de que el presidente de la República envió una iniciativa para reformar, para llevar a cabo una reforma en la materia. El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, pues compareció ante la Comisión de Energía, la Cámara de Diputados, para responder a todos los cuestionamientos relacionados con la energía nacional. Desde luego, pues la reforma, según pues la tiene que defender, ¿verdad? Pero ya sabemos que es una reforma totalmente regresiva que tiene como propósito fundamental pues otorgarle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Nada va a cambiar, se lo puedo asegurar. Los insumos como el gas, el petróleo, pues todo eso que se utiliza para la generación de electricidad, pues depende del mercado internacional. No creemos que esto vaya a cambiar. En cierta medida, la reforma energética de Peña Nieto tiene la participación de la iniciativa privada, que busca generar también energías limpias, energías amigables, se dice, con el medio ambiente, la energía eólica, la energía solar. Temas que al presidente no le gustan porque afean el paisaje, según hemos sabido y lo hemos constatado a través de los mensajes que en algunas ocasiones ha subido en las redes sociales, cuando incluso se pone detrás de esos generadores de energía, esos molinos de viento, si usted quiere, pero que al final de cuentas son sistemas generadores de energía que ayudan mucho al medio ambiente. Lo que pretende esta reforma energética es darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad para quemar combustóleo, para quemar carbón, que en determinado momento también contaminan mucho el ambiente, y desde luego cortar los contratos que existen transnacionales, las inversiones internacionales que existen en nuestro país y que sin duda nos costará también a los mexicanos mucho dinero, como nos costó también la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, que hoy luce abandonado e inundado porque también se llevaron todos los extractores del agua. Lo querían hacer ver mal a este aeropuerto, que incluso usted lo recordará, tuvo un premio internacional en cuanto a su diseño, pero a este presidente no le gustó, lo canceló. Está el aeropuerto Felipe Ángeles, que se habla que no tiene la misma capacidad, y el aeropuerto de la Ciudad de México tendrá que seguir operando. En fin, para agarrar usted su avión va a tener que trasladarse de México hacia ese nuevo aeropuerto, hacer un camino de aproximadamente entre 1 o 2 horas. Pero bueno, el tema de la reforma energética es un tema que da mucho de qué hablar, porque al final de cuentas también es una tarifas que en determinado momento los de menor consumo tienen ciertos subsidios que salen del gobierno
de las arcas del gobierno, que se llenan desde luego con nuestros impuestos. Las tarifas eléctricas, muchas de ellas, dependiendo del consumo, tienen un subsidio que sale de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Y luego entonces pues esto no va a cambiar, porque al final de cuentas a lo mejor a usted le sale más barato, pero tendremos que pagar nosotros con nuestro dinero el que se le subsidie, se le otorgue un apoyo económico para que no le cueste tan cara la electricidad. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de nosotros los mexicanos. Es como hacerse pato o hacerse ganso o hacerse pues tonto uno mismo, ¿no? Porque ese dinero sale de los bolsillos de los mexicanos. El Estado no tiene dinero. El Estado se nutre del dinero de nosotros, los que pagamos impuestos. Bueno, ahí el señor Manuel Bartlett respondió a una serie de explicaciones de los diputados como Rosalinda Domínguez, que dijo que es necesario establecer un nuevo esquema de participación en el sistema eléctrico nacional y en el despacho de energía. También ahí el titular pues le tocó responder a cuestionamientos como los apagones que han afectado a más de 10 millones de personas en toda la República, porque fíjese, usted dirá lo que quiera, podrá decir usted lo que quiera, pero nunca se habían tenido tantos apagones como se tienen ahora. La reforma energética va a generar una serie de apagones. No se lo estamos diciendo por meterle miedo ni nada, pues cada quien, ¿verdad? Pero sinceramente vemos a un gobierno ineficaz en este aspecto. La verdad es que el monopolio que se pretende, pues que se pretende llevar a cabo con esta reforma, a todos nos va a afectar de una o de otra forma. La iniciativa privada, desde luego que ayuda en mucho, está siendo restringida, está siendo acotada, se habla de que muchos contratos serán cancelados, habrá que pagar mucho dinero, pero bueno, es necesario establecer un nuevo esquema de participación en el sistema eléctrico nacional y en el despacho de energía. Y bueno, Manuel Bartlett destacó que es muy necesaria para conseguir la autosuficiencia energética. Esto debido a que la modificación de ley no fomenta, según ellos, un monopolio estatal absoluto y no constituye una expropiación directa para los privados. Esta modificación a la ley, precisamente lo que le acabo de decir, pues tiene como pues como meta también pues hacer a un lado a los privados, monopolizar la energía eléctrica. Ante esto Bartlett Díaz dijo que es muy necesaria, destacó que es muy necesaria para conseguir la autosuficiencia energética. La reforma pues energética es muy necesaria para conseguir, según, la autosuficiencia energética. Esta reforma desde luego toca muchos intereses privados, por lo que de acuerdo con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, numerosos funcionarios entraron en conflicto de interés y propiciaron a que se promovieran diversos litigios en contra. Es lo que dice este señor. Bueno, ¿por qué voltear al pasado y tratar de sostener una comisión federal con alfileres que se está llevando los recursos de los mexicanos, cuando sabemos que las energías limpias son el futuro de las industrias? Y luego ya ve que viene el debate ese de que la Bimbo, de que los Oxxo pagan menos y que por qué los ciudadanos comunes y corrientes pagan más, o por qué sus recibos llegan caros, y por qué los de Oxxo, los de FEMSA, los de las grandes industrias pagan menos, porque esos señores han invertido mucho dinero en paneles solares, porque como la energía es tan cara, pues han invertido para reducir sus altos costos. Mucha gente
que tienen los recursos, incluso sin ser millonarios, sin ser ricos, han invertido en 1 o 2 o 3 paneles solares en sus casas para poder reducir los altos costos de la energía eléctrica. Si usted tuviera los recursos para poder pagar 1 o 2, 3 paneles solares para reducir sus 2,000, 3,000 pesos que le llega de luz, en algunos casos de la gente que más o menos puede tener un clima o dos, pues lo haría. La gente más amolada, si hubiera un sistema de que les permitiera ahorrar energía eléctrica, lo haría, desde luego. Pero no es porque estén evadiendo la ley, sino porque la ley lo permite, invertir para poder reducir tus altos costos, que tiene que ver con instalar en tu azotea, en tu edificio, paneles solares, que son energías limpias, que nuestro sistema nos lo otorga, que el sol nos los da, esas energías. Entonces se pueden producir a través de paneles solares. Bueno, en fin. Así que ese falso debate que el presidente ha querido llevar a cabo, o que ha pretendido, o que lleva a cabo, de que por qué los pobres pagan más y los ricos pagan menos, pues es un falso discurso que únicamente polariza, divide, provoca enojo entre las clases sociales. Y eso de verdad es lamentable de un presidente de la República. En fin, no se tiene, se habla también de que no se tiene en esta reforma energética una, digamos, una visión de utilizar las energías limpias, ¿no? O las energías renovables. Se habla de seguir utilizando, pues, todo lo fósil, que es el gas, petróleo, energías fósiles, pues, ¿no? Productos fósiles para poder generar la energía eléctrica, y eso pues también es algo muy lamentable, ¿no? Que se siga regresando al pasado. Vamos a ver, pero hay que analizar a profundidad. Usted tiene que analizarlo también a profundidad, la propuesta de cambio de modelo de la generación eléctrica del país, para conocer el beneficio que traerá o que pudiera traer dicha transición. Yo no lo veo por ningún lado, sinceramente, ¿no? Cada quien, pero yo no veo por ningún lado que vaya a traer algún beneficio. En fin, oiga, lo más destacable de la comparecencia de Manuel Bartlett, porque miren, Manuel Bartlett representa toda la pudrición y lo peor de la corrupción de los gobiernos pasados. Su presencia en este gobierno es lo más incongruente que puede tener Morena en esa lucha, o en ese falso combate a la corrupción. Una incongruencia total, porque este señor representa lo más sucio de los gobiernos pasados. Y fíjense que lo más destacable de esta comparecencia fue que Manuel Bartlett le echó la culpa al Partido Acción Nacional y a Carlos Salinas de Gortari, que hubo un amaciato para que el sistema electoral se cayera allá en 1988. Usted lo recordará, cuando Salinas de Gortari fue el candidato presidencial del PRI. Bueno, pues resulta que Manuel Bartlett dijo, no, dice, pues ahí hubo un amaciato entre Salinas y él. Cuando él era el secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid Hurtado, y él era el director del Registro Federal de Electores, el que calificaba las elecciones, el que organizaba las elecciones. Antes, lo electoral estaba concentrado en el gobierno, no había una separación. Por eso también los gobiernos priistas ganaban todas las elecciones, ¿no? Y ahora se pretende nuevamente con este gobierno cooptar al Instituto Nacional Electoral, que es el símbolo de nuestra democracia. Costó mucho trabajo sacarlo de la Secretaría de Gobernación para que nuevamente ahora este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, quiera nuevamente regresarlo a la Secretaría de Gobernación, o que pretenda, por ejemplo, pues acaparar nuevamente el manejo electoral en este país. Y eso es muy lamentable, porque nos costó mucho, pues. Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y a la vez era el director del Registro Federal de Electores. A lo mejor los jóvenes de ahora
No lo saben. Algunos quizás sí, porque les gusta la historia, pero nos tocó vivir en ese sistema en que el gobierno organizaba las elecciones y ahora regresar al INE, como quiere López Obrador, controlar al INE significa nuevamente retroceder 30, 40 años en este país, en nuestra democracia. Es lamentable, la verdad. Bueno, pues este cínico en su comparecencia dijo que la caída del sistema que le dio el triunfo electoral a Carlos Salinas de Gortari se debía al amaciato entre este y el Partido de Acción Nacional. De verdad, qué lamentable, y que el partido en el poder, esa izquierda, haya olvidado el pasaje tan sucio y tan asqueroso del director de la Comisión Federal de Electricidad. De verdad, qué lamentable. Habría que preguntarnos qué tanto le debe Obrador a Manuel Bartlett, qué tanto contubernio hubo entre estos dos personajes como para soportar toda la asquerosidad del titular de la Comisión Federal de Electricidad. No, pues de veras, es muy, muy terrible lo que le estoy diciendo. En fin, Bartlett incluso prometió una tarifa única de luz en México si aprueban reforma energética. Imagínese usted, eso es totalmente incongruente, no se puede. ¿Cómo que una tarifa única? Digo, ojalá se pudiera, pero habría que subsidiarlo a lo mejor. Y subsidiar significa que tendremos que pagarlo, hombre, que habrá más impuestos, que tenemos que contribuir más. En fin. Señaló que la iniciativa puede dar más herramientas a la empresa para bajar los costos de energía. Sí, cómo no. Si el Congreso de la Unión dice aprueba la reforma energética propuesta por el presidente, la Comisión Federal de Electricidad contará con más herramientas para bajar las tarifas en el país. Remarcó que si la iniciativa no pasa por la Cámara de Diputados o el Senado, el gobierno mantendrá su compromiso de costos bajos de electricidad. Pues a ver si lo cumplen, porque hasta hoy no hay costos bajos, hombre, no vengan a engañarnos, por favor. Ni la electricidad ha sido de nosotros, ni Petróleos Mexicanos ha sido de nosotros, hombre, no nos vengan con ese cuento, a otro perro con ese hueso, como dicen por ahí. En fin, hasta una tarifa única prometió Bartlett, el más mentiroso y el más corrupto de toda la historia de nuestro país, prometiendo esto. ¿Usted le cree? Digo, en fin, allá usted. Bueno, oiga, un tema muy importante también a propósito de la aprobación del presupuesto de egreso y la miscelánea fiscal, que ya fue aprobada por el Senado de la República. Sale a la luz pública que los estados y municipios dependen al menos el 90% de los fondos federales. Lo dice la Auditoría Superior de la Federación, y es que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, ya entregó el paquete de informe de la cuenta pública del año 2020 del presidente López Obrador y de todas sus dependencias, ¿no? Como parte del segundo año de gobierno de López Obrador en la Cámara de Diputados, el 28 de octubre del 2021. En promedio, dice, las finanzas de los estados y municipios dependen en un 90% o más de los recursos públicos que les transfiere el gobierno federal. Pues estamos en un sistema federalista, ¿no? El Estado, en su conjunto, el gobierno federal, pues todos los recursos, los impuestos, todos los acaparan ellos. Digo, pues todo se va para allá, hombre. Usted en su municipio, en su estado, pues paga impuestos federales, los acapara el gobierno federal y desde luego le manda ahí un tanto por ciento a los estados y a los municipios. Todo lo acaparan ellos, ¿no? Pues dependemos de los recursos federales. Bueno, a excepción de la Ciudad de México, que tiene una tasa de recaudación de impuestos mayor al resto del país, pues hay una mayor cantidad de impuestos que ahí se recaudan. La mayoría de los estados obtienen menos del 10% de sus ingresos a través de la recaudación fiscal. Pues sí. El autor dijo el autor que entregó ya a la Cámara de Diputados el segundo grupo de informes de actividades de la fiscalización de la cuenta pública 2020. Es el ejercicio fiscal ya del segundo año de gobierno de López Obrador.
el titular opinó que se debe incentivar la recaudación de recursos propios. O sea, meterle más impuestos locales a los ciudadanos, hombre, chingados. Ya le pagamos a ellos y ahora le dicen a los presidentes municipales, pues métanle más impuestos a sus ciudadanos, hombre, caray, pues que paguen. Y usted tiene su calle toda destrozada. Hay muchas colonias que no tienen ni drenajes, hay muchas colonias que no tienen ni agua potable, viven en condiciones totalmente alejadas de la urbanización, hay letrinas. Aún así, quieren que usted pague sus impuestos, porque usted paga ya lo de su terreno, ¿no? El impuesto predial. ¿Qué recibe a cambio? Dígame, ¿qué recibe a cambio, por ejemplo, en una colonia olvidada como la Tierra y Libertad, o no me acuerdo qué otra colonia? Son tierras, son colonias muy olvidadas, no hay agua, no hay alumbrado público. ¿Se da cuenta? Pero año con año viene y le paga sus impuestos, pero a usted no le entregan absolutamente nada. Olvídese ya de que tenga usted una calle pavimentada. Terrible, ¿no? Pero ya dijo el auditor superior que le cobre más a que los municipios, los alcaldes le cobren más a los ciudadanos, porque pues dependen mucho del 90% de los recursos, son recursos federales. Pues sí, porque todo lo cobran ellos, todo se lo llevan ellos, ¿no? Bueno, pues ya, ahí está, ya se entregó el informe individuales de la fiscalización de la cuenta pública del 2020. La cuenta pública del 2020, el segundo año de gobierno del Obrador, ya se entregó. Veremos si hay observaciones, veremos si hay daño patrimonial. Veremos, porque luego ya ve que este señor López Obrador pues no le gusta la transparencia, sinceramente, pero ¿cómo exigía cuando era candidato, cuando andaba en campaña, no? ¿Cómo exigía y cómo chingaba a los presidentes, verdad? De que no transparentaban, de que no hacían esto, no hacían... Y ahora hace todo lo que criticó, todo lo está haciendo. Dice por ahí el dicho que no lo puede ser borracho que cantinero, ¿no? Bueno, pues ahora el auditor federal de la Auditoría Superior de la Federación pues también pide que le cobren más a los ciudadanos, prácticamente es lo que da a entender. Bueno, oiga, y hay otro tema muy importante, fíjese, habiendo temas tan graves que se están viviendo en este país como el tema de la inseguridad, el presidente de la República, pues tratando ahí de desviar la atención, pues dice que sería bueno que el gobierno federal pues si hay ahí algún tema con este señor de Mario Aburto, aquel que asesinó, usted lo recordará, Mario Aburto, el que asesinó a Luis Donaldo Colosio. Incluso hay declaraciones que tienen que ver incluso con llevar a cabo un pericial o un recorrido, una reconstrucción de los hechos cuando este señor pues prácticamente se declaró como el único asesino de Luis Donaldo Colosio. Usted lo recordará, ya en 1994, 23 de marzo de 1994, si no mal recuerdo. Bueno, habiendo tantos problemas, el presidente López Obrador, fíjese, le está pidiendo a Mario Aburto, se había dicho que Mario Aburto estaba incluso incomunicado y que pues no podía hablar con nadie. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí mandó una recomendación que le dieran chance, que no podía ser, que estuviera incomunicado, ya se dijo, se mandó información que no es así. Pero el presidente de la República, viendo tantos problemas
de inseguridad, de la pandemia, de economía, de salud, de falta de medicamentos, pues ahora tratando de desviar la atención ya dijo que, por ejemplo, sería bueno que si Mario Aburto tiene alguna otra información acerca de lo que sucedió allá en Lomas Taurinas en 1994, y que si está dispuesto a dar información de lo sucedido, pues el Estado lo protegería a él y a su familia. Imagínese usted, el presidente una y otra vez ha quedado demostrado, al menos así lo dice la sentencia, que este señor fue el que mató en solitario. Hubo varios detenidos, todos alcanzaron libertad, pero mató en solitario, se dice, y las investigaciones así lo determinaron, que había sido asesino único, asesino solitario, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el ex candidato presidencial. Luego trataron de echar la culpa a Salinas de Gortari, pues eso es lo que quiere que López Obrador, es lo que quiere que diga Mario Aburto, hombre, nosotros te vamos a proteger, nosotros te vamos a sacar de aquí, pero si tú culpas a alguien más, como lo que sucede con Emilio Lozoya, que tanto y tanto ha ampliado declaraciones, ha dado tantos y tantos nombres, que no tiene ninguna prueba contra nadie. Imagínese usted la justicia en manos de López Obrador, que manipula a la PGR, a la FGR, Fiscalía General de la República. Nada más por quitarse de en medio a sus enemigos. Por eso Ricardo Anaya mejor prefirió irse del país, así de ese tamaño, antes que entregarse como lo hizo Rosario Robles. Aquí estoy para que me digan de qué se me acusa y yo demuestre que no es así. Ah, no, pues en la primera la agarraron y la encerraron. Lleva 2 años, 2 meses ahí sin poderle comprobar nada, encerrada, con una prisión justificada que no se justifica, y que utilizaron una credencial de elector que tiene otro domicilio, que lo cambió cuando ella era jefa de gobierno. Creo que era una credencial de conducir, cuando estaba como jefa de gobierno y tenía otro domicilio, pues era jefa de gobierno, era titular fue ex jefa de gobierno, era titular de desarrollo urbano y territorial, y fue también de Sede Sol. Entonces, pues su domicilio lo tenía que, incluso usted cuando cambia de domicilio, ¿qué es lo que hace? Pues pone el nuevo domicilio que usted tiene, para efecto de que le notifiquen por cualquier cuestión ahí. Cuando ella fue jefa de gobierno, cambió su domicilio para estar cerca de su trabajo, cambió lo de su licencia de manejo. Ah, bueno, pues eso sirvió para decir, es que usted puede irse, hay riesgo de fuga. Cuando ella estaba en el extranjero y regresó para enfrentar su proceso en toda la mejor disposición, y la encerraron, porque hay consigna de encerrarla, hombre, porque hay persecución política de este personaje que hoy malgobierna el país. Bueno, pues muchos de ellos, ahí está Lavalle, el senador, se presentó y también lo agarraron. ¿Qué? Anaya mejor se fue lo mejor que pudo haber hecho, hombre. No es recomendable, porque como abogados no podemos decir eso, pero desgraciadamente ante esta injusticia que se imparte, pues de aquí en adelante mejor hay que decirle al cliente que se vaya, ¿no? No sé cómo lo ve usted, pero bueno, lo que quiere ahora López Obrador es que Mario Aburto señale a otros personajes para seguir haciéndole el caldo gordo en sus mañaneras. Así, de ese tamaño, es lo que quiere este señor. De verdad, qué lamentable, ¿no? Bueno, dice, si la familia de Aburto tienen algo que decir sobre su proceso, que se indique otra versión sobre los hechos. Imagínese usted. Y si él puede probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Es lo que dice este señor. En fin, así están las cosas. Porque a nosotros, dice López Obrador, a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Donaldo Colosio. Ya pasaron más de 25 años, 26 años. Ya el señor hasta puede alcanzar libertad, porque si no me recuerdo le dieron entre 40 y 50 años de prisión. A lo mejor un día de esto ya también sale, y viendo que ya va a salir, a lo mejor López Obrador dice, pues de ahorita me agarro de ¿no? Porque así es este señor oportunista,
este señor que no entiende que ahora es presidente de la República y que sigue estando como si estuviera en campaña hablando ante sus seguidores, ¿no? En el púlpito mañanero, en fin. Eso es lo que está haciendo este señor, en fin. Oiga, aquí en Veracruz, por si usted no lo sabe, hay 4 exfuncionarios de finanzas que fueron vinculados a proceso. Son de la etapa del más corrupto de todos los gobernadores hasta hoy. No sabemos cómo va a terminar Cuitláhuac García, porque no crea, tampoco canta mal las rancheras como dicen por ahí. ¿No cree usted que Cuitláhuac García, digamos, cantinflesco gobernador, pues crea usted que está muy limpio, que digamos, porque ya sabemos de varios personajes cercanos a él que le han metido mano al cajón y no sabemos si él está enterado o ha sido cómplice de lo que está sucediendo. Ya saldrá a la luz pública en su momento. Ahorita tienen todo para controlarlo, señores, pero tarde o temprano va a salir a la luz pública. Bueno, acusan de pecado por 2,000 millones de pesos a 2 exsecretarios, un subsecretario y un director de operaciones de finanzas en tiempos de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, ¿quién empinó a todos estos personajes? Pues es uno, el exdiputado federal Tarek Abdalá, quien se acogió a la figura de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República para escapar de la cárcel, ¿no? Es un criterio de oportunidad, ¿no? Para decir, hay otros personajes que están metidos ahí, yo los voy a señalar y pues bueno, ustedes agárrenlo. Pero lo que se llevó él, eso sí no lo ha regresado. Bueno, se trata de 2 ex secretarios de finanzas. Son 4 en total, pero 2 son son ex secretarios de finanzas en tiempos de Javier Duarte. Y se trata de Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández. Ahora sí parece ser que les llegará la lumbre, ¿no? Ay, caray. Son 2,000 millones de pesos, eran recursos federales. Lo sacaban, pedían más, lo llenaban, lo sacaban, pedían más. La especie de una licuadora, como en su momento se dijo, ¿no? Sacaban, metían, sacaban, metían. Eso es lo que hacían. Bueno, pues ahora, entre estos acusados también está Gabriel de Antes Ramos, ex subsecretario de Finanzas, y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de Cefiplan. Se trata de altos funcionarios que en su momento estuvieron en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Manuel Negrete Márquez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Jalapa, lleva el proceso, los vinculó a proceso. Se trata de delitos del fuero federal que son castigados con penas que van desde los 2 años hasta los 18 años, 8 meses de prisión, dependiendo del monto, ¿verdad? Y si usted hace la sumatoria entre estas 2 penas, estamos hablando de aproximadamente 20 años, y si usted saca la media son 10 años y por lo tanto van a prisión, tendrían que ir a prisión, ¿no? Sin embargo, ahorita están en el proceso de vinculación, ya los vincularon a proceso. Sin embargo, el juez decidió no imponerles medidas cautelares a los procesados porque siempre han comparecido ante autoridades ministeriales o judiciales. En el litigio participan los fiscales federales Rodrigo Arellano Sandoval y Gilberto Salazar Aguilar. Dichos fiscales acusan que los desvíos son en el rubro de solicitud y entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizables del 12 de diciembre del 2012. Y es que, como es conocido, los recursos fueron concentrados en una cuenta licuadora, lo que le decía yo, de Cefiplan y no a las dependencias respectivas. Llegaban a la Cefiplan
ahí los manejaban, los sacaban y llegaban otros recursos y los volvían a meter. La Auditoría Superior pedía qué habían pasado con ese dinero y le decían, mire, aquí están las cuentas bancarias, aquí está el dinero, no se ha ido, lo estamos utilizando. ¿Qué va a hacer, hombre? Lo cubrían con otros recursos, pero todo se lo llevaron estos sinvergüenzas, ¿no? Bueno, ocurrieron entre el 2012 y 2013, caray. Estos recursos fueron tramitados como apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el Estado, ¿no? Se precisa que los recursos fueron aportados por la Federación con base en el convenio de apoyo financiero de la Secretaría de Educación Pública. Imagínense usted, se habla de la colaboración de Tarek Abdalá, quien era tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la FGR, como le acabo de señalar. Este cuate, siendo diputado federal, aprovechó para llegar a un arreglo con el gobierno federal. Era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Se podrán decir muchas cosas, pero quien puso el dedo en la llaga se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Si Miguel Ángel Yunes Linares no hubiera dicho nada de estos rateros, de estos sinvergüenzas, seguramente no hubiese pasado nada, porque Cuitláhuac García Jiménez, pues caray, pues también dicen que por ahí está embarrado con Javier Duarte de Ochoa. Bueno, así están las cosas. Hay mucho dinero de por medio. Tarek Abdalá detalló que por orden de Javier Duarte la Cefiplan omitió información en los estados financieros. Esto, dice, para no romper sus acuerdos con bancos y acreedores, ocultó déficits presupuestarios y reportó ahorros netos inexistentes. Por ejemplo, en la cuenta pública consolidada del año 2011 se había establecido que existía un ahorro neto del ejercicio que ascendía a 2.699 millones, a 2.699.141.007 pesos, dijo Tarek Abdalá. Pero en realidad, señaló, existía un déficit presupuestario de aproximadamente 12.000 millones de pesos anuales. Finalmente se sabe de observaciones de malos manejos por un monto de 66.000 millones de pesos en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, que hoy está recluido en el Centro Federal del Reclusorio, del Reclusorio Norte, allá en la Ciudad de México, y como resultado de lo anterior existen al menos 86 denuncias. No hay que olvidar que Javier Duarte fue detenido, si no mal recuerdo, en Guatemala. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto. Su esposa salió del país y bueno, pues también tuvo que pagar las consecuencias de los malos manejos de Javier Duarte de Ochoa. Karime Macías, usted la recordará, está fuera del país, está allá por Reino Unido. Y bueno, ha sido una mujer que también de una u otra forma pues ha pagado las consecuencias de mal proceder de su marido y está prácticamente metida en este grandísimo problema. Y al final de cuentas también hay que aclarar una cosa. Karime Macías no era funcionaria pública. Usted recordará, y lo debe de saber muy bien, que el cargo de directora o de presidenta del DIF estatal es un cargo honorario. No manejan recursos públicos. O más bien dicho, manejan recursos públicos, pero la responsable en todo caso no es la titular o la presidenta, porque acuérdese usted que es un cargo honorario, ni sueldo tiene, pues. Para ello hay un director del DIF estatal, que ese sí está dentro del organigrama del gobierno del estado, que son los que firman. Hay uno de finanzas ahí mismo, hay un tesorero, hay un administrativo, todos ellos son los que manejan el dinero. La figura de presidenta del DIF estatal es nada más meramente honoraria, simbólica. Por ello también no se le ha podido, hasta el día de hoy, a pesar de que hay denuncias, no se le ha podido probar a Karime Macías que ella haya sido la responsable del desvío o del gasto de estos recursos públicos, que son del orden de más de 120 millones de pesos aproximadamente. No recuerdo bien la cifra, pero no se le ha podido comprobar nada a Karime Macías el día de hoy. Por eso tampoco han podido extraditarla, porque no le han podido comprobar eso. No han podido demostrar el desvío o el fraude
que le están imputando hasta el día de hoy. Por eso es que también no ha podido ser extraditada, porque el cargo, repito, de ella era meramente honorario. Así que ojo con eso también, porque luego nos equivocamos, ¿no? de lo que estamos señalando, o de lo que la gente piensa o cree, ¿no? De lo que está sucediendo. En fin, a ver en qué termina todo esto, pero por lo pronto 4 exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa han sido vinculados a proceso. Y con esto pudiera darse el caso que tuvieran que devolver, para no pisar la cárcel, 2,000 millones de pesitos, nada más y nada menos. Y repito, si Miguel Ángel Yunes Linares no hubiese investigado, no hubiese puesto las denuncias correspondientes, ninguno de estos, ni el propio Javier Duarte de Ochoa, estuviera en la cárcel y estuvieran disfrutando de miles de millones de pesos. Así de simple. En fin, saque usted sus conclusiones. Bueno, oiga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. De verdad, muchas gracias. Gracias por esa enorme oportunidad, por la gentileza de sus atenciones, la gentileza de habernos acompañado en este día viernes. Ya estamos hablando prácticamente de un fin de semana, ¿no? Un fin de semana maravilloso, un fin de semana, ya el último fin de semana, se termina octubre, entramos a noviembre, y noviembre es un mes maravilloso también. Y ya en la recta final de este año, muy difícil año, muy difícil año, sin duda para todos nosotros. En fin, me dio mucho gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en este mismo espacio, NP Noticia de la Tarde. Gracias por sus atenciones. Como siempre, transmitimos desde el Nacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Muchísimas gracias.